Paz sea con vosotros, hermanos y hermanas en la fe. Que la luz del Altísimo ilumine vuestros corazones en esta noche serena, cuando las estrellas brillan como testigos eternos de las maravillas que el Señor ha obrado entre su pueblo. Acercaos, acercaos con espíritu humilde y dispuesto, porque en este momento compartiremos una historia que ha atravesado los siglos, una historia de sabiduría, de valentía y de cómo una sola persona, movida por la gracia divina, puede cambiar el curso de la historia y salvar a muchos de la destrucción. Preparad vuestros corazones para escuchar. Abrid vuestras almas para recibir, porque lo que vais a conocer no es simplemente un relato del pasado, sino un espejo en el cual podemos vernos reflejados. Una enseñanza que resuena con la misma fuerza hoy, como resonó hace miles de años en las colinas de Judá. La mujer, cuya sabiduría detuvo la espada de la venganza. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Los Proverbios 14:1. Había una vez, en los días cuando Israel aún no tenía rey, pero clamaba por uno, cuando los filisteos amenazaban las fronteras y los hombres valientes se escondían en cuevas y fortalezas, un tiempo de incertidumbre y de esperanza entremezcladas. Era la época en que David, el ungido del Señor, aquel pastor de Belén que había derribado al gigante Goliat con una piedra y una honda, vagaba por el desierto de Maón con 600 hombres leales, huyendo de la locura asesina del rey Saúl. Las colinas áridas del sur de Judá conocían bien sus pasos, y los rebaños que pastaban en aquellas tierras recibían su protección sin saberlo. En esa misma región, en la ciudad de Maón, vivía un hombre sumamente rico llamado Nabal. Su nombre, curiosamente, significaba necio o insensato, y como veremos, nunca un nombre describió mejor a su dueño. Este Nabal poseía 3000 ovejas y 1000 cabras, riquezas que en aquellos tiempos equivalían a un reino pequeño. Sus rebaños pastaban en Carmelo, no el monte Carmelo del norte, donde Elías desafió a los profetas de Baal, sino un pueblito en las colinas de Judá, un lugar donde la hierba crecía escasa, pero suficiente para alimentar a los animales. Nabal era de la casa de Caleb, aquel valiente espía que junto con Josué había confiado en que Israel podría conquistar la tierra prometida cuando todos los demás temblaban de miedo. Pero mientras su ancestro había sido un hombre de fe y coraje, Nabal era todo lo contrario. Era duro en sus tratos, áspero en sus palabras, cruel con sus siervos y tacaño hasta lo mezquino. Su corazón era como las piedras del desierto, seco y estéril, incapaz de producir generosidad o compasión. Los que trabajaban para él lo hacían por necesidad, no por lealtad, y su nombre era pronunciado con desprecio en secreto por aquellos que dependían de su pan. Pero la historia no trata principalmente de Nabal, aunque él sea el catalizador de los eventos que vamos a narrar. La verdadera protagonista de nuestro relato es su esposa, una mujer llamada Abigail. Abigail, cuyo nombre significa «mi padre es gozo» o «fuente de alegría». Si Nabal era oscuridad, ella era luz. Si él era aspereza, ella era suavidad. Las Escrituras nos dicen algo extraordinario sobre ella, algo que rara vez se menciona sobre las mujeres en aquellos textos antiguos. Era de buen entendimiento y hermosa. Pero fíjense bien en el orden. Primero se menciona su inteligencia, su sabiduría, su capacidad de comprensión, y solo después su belleza física. Esto nos dice mucho sobre lo que realmente importaba en esta mujer. Abigail vivía en una contradicción constante. Estaba casada con un hombre cuya necedad era legendaria, cuya dureza de corazón la apenaba día tras día. ¿Cómo había llegado a casarse con él? Las Escrituras no nos lo dicen,
pero podemos imaginar que, como tantas mujeres de su época, no tuvo mucho que decir en el asunto. Quizás fue un arreglo entre familias, una alianza por conveniencia, un matrimonio concertado por los padres cuando ella era apenas una jovencita. Ahora vivía en una casa grande, con sirvientes y abundancia material, pero con un vacío espiritual que ninguna riqueza podía llenar. Los días de Abigail transcurrían en una rutina que conocía demasiado bien. Se levantaba antes del alba, cuando las primeras luces comenzaban a teñir de rosa las colinas distantes. Supervisaba a las sirvientas, asegurándose de que el pan se amasara correctamente, de que el agua se trajera del pozo, de que las lámparas tuvieran suficiente aceite. A diferencia de su marido, ella trataba a los sirvientes con bondad, con respeto, y ellos la amaban por eso. Cuando algún pastor llegaba herido de las colinas, era Abigail quien vendaba sus heridas. Cuando una sirvienta enfermaba, era Abigail quien preparaba remedios y permanecía junto a su lecho. Ella era el corazón bondadoso de aquella casa, mientras que Nabal era su cabeza insensata. Pero había algo más en Abigail, algo que la distinguía incluso entre las mujeres sabias de su tiempo. Ella observaba, escuchaba, reflexionaba. Cuando los pastores regresaban de los campos, ella les preguntaba por las noticias, por lo que sucedía más allá de las paredes de su casa. Así, se enteraba de las cosas importantes, de los movimientos de las tropas, de las tensiones políticas, de quiénes eran los actores principales en el drama que se desarrollaba en Israel. Conocía perfectamente la historia de David, el joven pastor que se había convertido en guerrero, el hombre tras el cual el rey Saúl enviaba ejércitos enteros para matarlo. Sabía que David y sus hombres merodeaban por la región, y sabía también, porque los pastores se lo contaban con gratitud, que esos guerreros habían sido como un muro protector alrededor de los rebaños de su marido. Verán, lo que sucedía era esto. En aquellos tiempos peligrosos, cuando bandidos y asaltantes acechaban en cada colina esperando la oportunidad de robar ganado, David y sus hombres se habían convertido en guardianes no oficiales de la región. No exigían pago, no amenazaban, simplemente estaban allí, y su mera presencia mantenía alejados a los malhechores. Los pastores de Nabal podían dormir tranquilos por la noche, sabiendo que aquellos guerreros velaban. No habían perdido ni una sola oveja, ni un solo cordero, durante todo el tiempo que David había estado en la región. Era una deuda silenciosa, no escrita, pero real como las piedras del camino. Llegó entonces el tiempo de la esquila de las ovejas, una época de celebración y alegría. Era costumbre en Israel que durante la esquila, cuando el dueño de los rebaños veía el fruto de su trabajo acumulado en montones de lana blanca, se celebrara con generosidad. Se preparaban banquetes, se invitaba a los vecinos, se regalaba comida a los pobres, se recompensaba a los pastores y a todos aquellos que habían contribuido al éxito del año. Era un tiempo de gratitud, de reconocer que las bendiciones venían del Señor y que debían compartirse con otros. Nabal había llevado sus rebaños a Carmelo para la gran esquila, 3,000 ovejas. Imagínense la cantidad de trabajo, de gente involucrada, el bullicio y la actividad. El aire se llenaba con los balidos de las ovejas, el sonido de las tijeras cortando la lana, las risas de los trabajadores. Era un momento de prosperidad visible, tangible. Cualquiera que pasara por allí podía ver que este era un hombre rico, muy rico. David, en su campamento en el desierto, se enteró de la esquila. Estaba en un lugar llamado el desierto de Parán, una extensión árida y difícil donde él y sus 600 hombres vivían como podían, dependiendo de la generosidad de quienes apreciaban su protección. No eran bandidos, no robaban, no exigían tributos por la fuerza. Pero en tiempos de abundancia era razonable esperar que aquellos a quienes habían protegido compartieran algo de su prosperidad.
No era extorsión, era la práctica común de la hospitalidad y el reconocimiento mutuo. Así que David, desde su refugio en las rocas y cuevas del desierto, llamó a 10 de sus jóvenes, muchachos de buena presencia y modales educados, y les dio instrucciones muy específicas. «Subid a Carmelo», les dijo, «e id a Nabal, saludadlo en mi nombre con respeto. Decidle, paz sea contigo y paz sea a tu familia, y paz sea a todo cuanto tienes. He oído que estás esquilando tus ovejas. Tus pastores han estado con nosotros, y nunca les hicimos daño, ni les faltó nada en todo el tiempo que estuvieron en Carmelo. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Que estos jóvenes, por tanto, hallen gracia ante tus ojos, porque venimos en buen día. Te ruego que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David». Noten la cortesía del mensaje, la humildad con que David se presenta. Se refiere a sí mismo como «tu hijo David», un término de respeto hacia alguien mayor o de posición superior. No exige, no amenaza, simplemente recuerda los servicios prestados y pide lo que sea razonable. Cualquier persona con un mínimo de decencia y gratitud habría respondido generosamente. Un poco de pan, algo de vino, algunos corderos, quizás. Nabal podía permitírselo fácilmente sin que se notara la falta. Los 10 jóvenes llegaron a Carmelo, encontraron a Nabal en medio de la actividad de la esquila, rodeado de trabajadores y de montones de lana. Se acercaron respetuosamente y, tal como David les había instruido, transmitieron el mensaje palabra por palabra, con cortesía y deferencia. Entonces esperaron la respuesta, confiando en que un hombre tan rico sería generoso, especialmente durante un tiempo de celebración como este. Pero la respuesta de Nabal fue como una bofetada. Primero los miró con desprecio, luego comenzó a hablar, y sus palabras eran como veneno. «¿Quién es David?», preguntó con sarcasmo, aunque perfectamente sabía quién era. «¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son?» Era un insulto deliberado, calculado, cruel. Nabal estaba llamando a David un esclavo fugitivo, un don nadie, un vagabundo sin importancia. Estaba insinuando que David había traicionado a su señor, el rey Saúl, y que por tanto no merecía respeto alguno. Y su negativa no era simplemente una negativa, era un rechazo despectivo, una humillación pública. Los jóvenes enviados por David se quedaron atónitos. Habían esperado muchas cosas, pero no esto, no este desprecio tan absoluto. Regresaron al campamento de David con las manos vacías y el rostro sombrío. Cuando le contaron a David la respuesta de Nabal, repitiendo las palabras exactas que aquel hombre necio había pronunciado, algo se quebró dentro del futuro rey de Israel. David era muchas cosas. Era poeta, músico, guerrero, un hombre según el corazón de Dios, pero también era humano, y en ese momento la humillación y la injusticia encendieron en él una furia ardiente. No era solo por él, aunque el insulto personal dolía. Era por sus hombres, 600 guerreros valientes que habían renunciado a sus hogares, a sus familias, a la seguridad, para seguirlo en el desierto. Hombres que pasaban hambre con frecuencia, que dormían en cuevas, que arriesgaban sus vidas diariamente. Hombres que habían protegido los rebaños de Nabal fielmente, esperando nada a cambio excepto quizás un poco de reconocimiento cuando llegara el momento apropiado. Y ahora este desprecio, esta ingratitud tan flagrante. David se puso de pie con los ojos llameantes de ira. «Ciñase cada uno su espada», ordenó con voz que resonó por todo el campamento. El sonido del metal contra el cuero llenó el aire, mientras 400 hombres se armaban rápidamente. David mismo se ciñó su espada, aquella espada que había probado su filo en tantas batallas, que había defendido a Israel de sus enemigos.
pero ahora no iba dirigida contra filisteos o amalecitas. Iba dirigida contra un hombre de su propio pueblo. Mientras marchaba hacia la casa de Nabal con sus hombres, David hacía un juramento terrible, un voto de venganza que pronunciaba entre dientes apretados. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, si de aquí a mañana dejare de todos los que son de él un solo varón. En otras palabras, juraba que mataría a todo hombre en la casa de Nabal, que no dejaría ni uno vivo para ver el amanecer del día siguiente. Era una sentencia de muerte no solo para Nabal, sino para todos sus sirvientes, todos sus pastores, cualquier hombre que tuviera la desgracia de estar asociado con él. 400 guerreros endurecidos por la batalla, con el rostro sombrío y las espadas desenvainadas, marchaban por las colinas hacia Carmelo. 200 se quedaron atrás para guardar el campamento, pero los que iban eran más que suficientes para cumplir el terrible juramento de David. El sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, proyectando sombras largas sobre el paisaje árido. En unas pocas horas llegarían a su destino. Pero en la casa de Nabal, mientras el necio celebraba su esquila con un banquete digno de un rey, sin preocuparse en lo absoluto por las consecuencias de sus palabras, algo estaba sucediendo. Uno de los criados, un joven pastor que había sido testigo del intercambio entre Nabal y los mensajeros de David, estaba asustado, muy asustado. Conocía la reputación de David, sabía lo que aquel hombre podía hacer cuando se enfurecía, y sabía también que su amo, en su necia arrogancia, había sellado la sentencia de muerte no solo para él mismo, sino para todos en la casa. Este joven criado tomó una decisión valiente. Se escabulló de la celebración y fue directamente a buscar a Abigail. La encontró en sus habitaciones, alejada del bullicio y la embriaguez que ya comenzaba a tomar control del banquete de su marido. El criado se postró ante ella y las palabras brotaron de su boca como un torrente. «Señora», dijo con voz urgente y temerosa, «David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, y él los ha vituperado. Pero aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, y nada nos faltó en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Fueron como un muro protector alrededor de nosotros, de día y de noche, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Él es un hombre tan perverso que nadie puede hablarle». Abigail escuchó cada palabra con atención creciente. Su mente aguda captó inmediatamente la gravedad de la situación. Conocía a su marido mejor que nadie, sabía que era perfectamente capaz de la necedad que el criado describía, y conocía también lo que significaba insultar así a un hombre como David, un guerrero con 600 soldados a su mando, un hombre que había matado a Goliat, que había derrotado ejércitos enteros. Si David venía con la intención de vengarse, no habría misericordia, no habría excepciones. La espada no distinguiría entre el culpable y los inocentes. En ese momento, Abigail enfrentó el dilema más grande de su vida. Podía quedarse callada, no hacer nada, dejar que los eventos siguieran su curso natural. Después de todo, su marido era el responsable. Él había insultado a David, él había desatado esta tormenta. ¿Por qué debía ella arriesgar su propia vida tratando de salvarlo? Muchas mujeres en su posición habrían pensado, se lo merece, ha sido cruel conmigo, duro con todos, que reciba su recompensa. Era tentador, muy tentador, simplemente apartarse y dejar que la justicia o la venganza siguiera su curso. Pero Abigail no era como la mayoría. Su corazón era diferente. Veía más allá del momento presente, más allá de las ofensas personales, más allá incluso de la vida o muerte de su marido. Veía el panorama completo.
Si David mataba a Nabal y a todos sus hombres en un ataque de ira, llevaría esa mancha en su conciencia para siempre. El hombre que estaba destinado a ser rey de Israel, el ungido del Señor, tendría sangre inocente en sus manos. Y aunque Nabal mereciera castigo, ¿qué culpa tenían los sirvientes, los pastores, todos los que trabajaban honestamente en aquella casa? No, esto no podía suceder. Había que evitarlo, y ella era la única que podía hacerlo. Abigail se movió con una rapidez que dejó asombrados a todos. No fue a consultar con su marido. Sabía que sería inútil. Nabal probablemente ya estaba borracho, celebrando su victoria sobre los mendigos del desierto. No, esto era algo que ella tenía que hacer sola, usando su propia sabiduría, su propio juicio, su propio coraje. Dio órdenes rápidas y precisas a los sirvientes, y estos, acostumbrados a confiar en ella, obedecieron sin hacer preguntas. Lo que Abigail reunió en los siguientes minutos era asombroso. Tomó 200 panes. No cualquier pan, sino hogazas buenas, frescas, del tipo que se servía en las mejores mesas. Tomó 2 cueros de vino, el vino bueno que se guardaba para ocasiones especiales. Preparó 5 ovejas ya asadas y listas para comer. El aroma delicioso de la carne rostizada llenaba el aire. Añadió 5 seas de grano tostado, aproximadamente 37 litros, una cantidad considerable. Agregó 100 racimos de uvas pasas, dulces y nutritivas, perfectas para los viajeros. Y finalmente 200 tortas de higos prensados, un manjar apreciado y lleno de energía. Era un regalo principesco, digno de un rey, exactamente lo que Nabal debería haber dado en primer lugar. Pero Abigail no lo estaba dando por obligación o por miedo solamente. Lo estaba dando porque reconocía que David y sus hombres merecían este reconocimiento, que habían ganado este respeto con su servicio. Estaba corrigiendo la injusticia que su marido había cometido. Los sirvientes cargaron todo en los asnos rápidamente. Abigail les dijo: «Id delante de mí, yo os seguiré luego». No quería perder ni un segundo. Mientras los sirvientes partían con los asnos cargados, ella se preparó para seguirlos. No le dijo nada a Nabal. Las Escrituras son muy claras en esto, mas no lo declaró a su marido Nabal. Sabía que si él se enteraba, lo impediría o retrasaría las cosas con sus protestas, o simplemente empeoraría la situación con más insultos. Esta era una decisión que ella tomaba sola, asumiendo toda la responsabilidad. Abigail montó en su asno y comenzó a descender por una quebrada en la colina. El paisaje a su alrededor era áspero, rocoso, lleno de lugares donde una emboscada podría ocurrir fácilmente. El sol estaba bajo ahora, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no sabía exactamente qué iba a encontrar, pero sabía que tenía que intentarlo. Tenía que tratar de alcanzar a David antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la sangre se derramara, antes de que lo irreversible sucediera. Y entonces, al doblar un recodo en la quebrada, los vio. Ahí venían David y sus hombres, bajando por la ladera opuesta, 400 guerreros, bronceados por el sol del desierto, con las túnicas polvorientas y las espadas al cinto. Se movían con el paso decidido de hombres que van a la guerra, de hombres que han tomado una decisión y no van a echarse atrás. Al frente iba David, alto, de cabello oscuro, con esos ojos que habían visto demasiado para su edad, ojos que ahora ardían con furia contenida. Justo en ese momento, David estaba murmurando para sí mismo, reafirmando su terrible voto. Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a David, y aún le añada, si de aquí a mañana dejare de todos los suyos uno que orine contra la pared. Era una manera cruda de decir que mataría a todo varón,
una expresión que mostraba la profundidad de su ira. Cuando David levantó la vista y vio a Abigail descendiendo hacia él en su asno, seguida por otros asnos cargados con provisiones, debió haberse preguntado qué era esto. Una trampa, otro insulto. Pero Abigail no esperó a que la confusión o la sospecha crecieran. Tan pronto como estuvo cerca, se bajó del asno rápidamente, con una agilidad que contradecía la solemnidad del momento. Y entonces hizo algo extraordinario, algo que dejó a David y a todos sus hombres completamente sorprendidos. Abigail se postró ante David, inclinándose hasta que su rostro tocó el suelo en la postura de máxima humildad y respeto. Era el gesto que se hacía ante un rey, ante alguien de autoridad suprema. Aquí estaba esta mujer noble, rica, esposa de uno de los hombres más acaudalados de la región, postrándose en el polvo del camino ante un fugitivo, ante alguien que técnicamente era considerado un rebelde por el rey Saúl. Pero Abigail no veía a un fugitivo. Veía al futuro rey de Israel, veía al ungido del Señor, y su gesto lo reconocía. Luego, aún postrada, comenzó a hablar, y sus palabras eran como bálsamo sobre una herida ardiente, como agua fresca en tierra sedienta. «Señor mío», dijo, y su voz era clara, fuerte, llena de una dignidad que comandaba atención. «Sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva». Imaginen la escena. David, con la mano probablemente en la empuñadura de su espada, listo para continuar su marcha de venganza, se detiene. Todos sus hombres se detienen. Algo en la manera en que esta mujer se presenta, en su valentía, en su humildad paradójica, que de alguna manera también transmite fuerza, hace que todos presten atención. No hay nada de manipulación en su actuar, no hay coquetería o intentos de usar su belleza para influir. Es algo mucho más profundo, es sabiduría pura, es verdad hablada con valentía. Abigail continúa, y lo que dice es notable por su honestidad brutal. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Nabal es su nombre, y la necedad está con él. Está llamando a su propio marido necio, está admitiendo su defecto de carácter públicamente, no tratando de excusarlo o defenderlo. Reconoce la verdad de la situación. Nabal actuó neciamente. Nabal es un necio. No hay forma de negar eso. Pero luego viene el giro crucial. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Yahvé y vive tu alma, que Yahvé te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Escuchen lo que está diciendo aquí. Primero, se distancia del acto de su marido, explicando que ella no estuvo presente, que no participó en aquel insulto. Luego, y esto es lo verdaderamente profundo, le dice a David que no es ella quien lo está deteniendo. Es el Señor mismo. Yahvé, el Dios de Israel, el que ungió a David como rey, es quien lo está impidiendo cometer este acto que mancharía su futuro. Está apelando a algo más grande que el orgullo herido, más grande que la justicia humana. Está apelando al destino de David, a su llamado divino, a lo que él está destinado a ser. Y lo está haciendo sin predicar, sin condenar, simplemente presentándolo como un hecho. El Señor te ha detenido aquí, conmigo, en este camino, para que no sigas adelante con algo de lo que te arrepentirías para siempre. Luego dice algo profético, algo que muestra que ella entiende quién es David y hacia dónde va su vida. Ahora pues, sean como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Está diciendo que todos tus enemigos sean tan necios como mi marido, que se destruyan a sí mismos con su propia insensatez, que no necesites ensuciarte las manos con ellos. Es una maldición envuelta en bendición, un deseo de que los enemigos de David caigan por su propio peso, no por la espada de David.
y entonces hace su ofrenda. Te ruego que recibas este presente que tu sierva ha traído a mi señor, y que sea dado a los jóvenes que siguen a mi señor. Está llamando a su regalo un presente, pero ambos saben que es más que eso. Es una compensación, es un reconocimiento, es la justicia que Nabal debería haber dado, pero no dio. Y al darlo en nombre de la casa, está restaurando el honor que fue pisoteado. Pero Abigail no se detiene ahí, continúa hablando, y sus palabras son cada vez más proféticas, más poderosas. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Qué ofensa? Ella no ha ofendido a nadie, pero está tomando sobre sí misma la ofensa de su marido. Está poniéndose entre el pecado y el castigo, exactamente como un intercesor, exactamente como lo que un sacerdote hace, exactamente como lo que el Mesías haría siglos después al ponerse entre la humanidad pecadora y la justicia divina. Luego pronuncia una de las profecías más hermosas del Antiguo Testamento, porque de cierto Yahvé hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Yahvé, y mal no se ha hallado en ti en todos tus días. Está declarando que David fundará una dinastía, una casa real que perdurará. No hay duda en su voz, no hay condicionales. Es una afirmación de fe absoluta. Y añade, y mal no se ha hallado en ti. Pero está hablando en un tiempo que técnicamente todavía no ha terminado. Está diciendo, hasta ahora no se ha hallado mal en ti, y no permitas que se halle ahora, no manches tu récord con este acto de venganza. Continúa, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Yahvé tu Dios. Esta es una imagen hermosa, tomada de la práctica de atar juntos objetos valiosos para protegerlos. Está diciendo que la vida de David está ligada con la vida misma de Dios, que está protegida, guardada, preciosa ante los ojos del Altísimo, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Aquí hay una referencia velada pero inconfundible a cómo David mató a Goliat con una onda. Está diciendo, así como tú lanzaste aquella piedra que derribó al gigante, así Dios lanzará a tus enemigos lejos de ti. Luego viene el punto crucial de su argumento. Y acontecerá que cuando Yahvé haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por tu propia mano. Escuchen la sabiduría en estas palabras. Abigail está pintando un cuadro del futuro. Un futuro brillante donde David se sienta en el trono de Israel, donde gobierna con justicia, donde es amado y respetado por su pueblo. Pero luego le pregunta, en ese día glorioso, ¿quieres mirar atrás y recordar esta noche? ¿Quieres que este acto de venganza sea parte de tu historia? ¿Quieres que se diga que el gran rey David una vez mató a un montón de hombres inocentes porque su amo necio lo insultó? No es una amenaza, no es una reprimenda, es simplemente mostrarle las consecuencias que él mismo tendría que cargar. Y termina su discurso con una petición personal, casi tímida después de toda esa profecía poderosa. Y cuando Yahvé haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. No está pidiendo recompensa, no está exigiendo nada. Simplemente está diciendo, cuando todo esto se cumpla, cuando seas rey, recuerda que hubo una mujer que creyó en ti, que vio tu destino antes de que se cumpliera, que te ayudó a mantenerte en el camino correcto. El silencio que siguió a sus palabras era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las rocas. 400 hombres, guerreros endurecidos que habían visto y hecho cosas terribles, estaban inmóviles, procesando lo que acababan de escuchar. Y David estaba completamente transformado.
La furia que había llenado su corazón momentos antes se había evaporado como el rocío de la mañana bajo el sol. En su lugar había algo diferente: asombro, gratitud y un reconocimiento profundo de que algo extraordinario acababa de suceder. David miró a Abigail, todavía postrada ante él en el polvo del camino, y cuando habló, su voz estaba llena de emoción genuina. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Noten que no dice, qué bueno que viniste, o gracias por las provisiones. Dice que Dios la envió. Reconoce que esta no fue una coincidencia, que no fue simplemente la acción inteligente de una mujer astuta. Fue la intervención divina. Fue Dios usando a Abigail como su instrumento para salvarlo de sí mismo. Y bendito sea tu razonamiento, continúa David. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Está bendiciendo tres cosas: primero a Dios, luego al razonamiento de Abigail, su sabiduría, su inteligencia, la manera en que construyó su argumento y lo presentó, y finalmente a ella misma, a la persona que tuvo el coraje de actuar según esa sabiduría. Dice que ella lo estorbó, lo detuvo, y lo dice como si fuera la cosa más maravillosa del mundo, porque lo fue. Luego añade un juramento solemne: porque vive Yahvé, Dios de Israel, que me ha impedido que te hiciese mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un solo varón. Es un reconocimiento honesto de lo cerca que estuvo del desastre. Si Abigail hubiera llegado unos minutos más tarde, si hubiera dudado, si hubiera decidido no involucrarse, habría sido demasiado tarde. La masacre habría ocurrido y nada la habría podido deshacer. David extendió su mano y recibió de Abigail todo lo que ella había traído. No era solo aceptar un regalo, era aceptar su mensaje completo, su intervención, su sabiduría. «Sube en paz a tu casa», le dijo con gentileza, ayudándola a levantarse del suelo. «Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto». Ha escuchado su voz, ha tomado en serio sus palabras, ha sido cambiado por ellas. Y la respeta, la honra, no como se honra a una mujer por su belleza o por su posición social, sino como se respeta a un consejero sabio, a alguien cuyas palabras tienen peso y verdad. Abigail se levantó, hizo una reverencia final y regresó a su casa en Carmelo. Pero el regreso fue muy diferente de la ida. Cuando había partido, había estado tensa, ansiosa, sin saber si su misión tendría éxito o si llegaría solo para presenciar una masacre. Ahora regresaba con el corazón ligero, sabiendo que había evitado un desastre, que había salvado no solo a su marido, sino a todos en su casa, y más importante aún, que había salvado a David de un acto del que se habría arrepentido toda su vida. Cuando llegó a su casa, la noche ya había caído completamente. Las estrellas brillaban sobre Carmelo como testigos silenciosos de los eventos de ese día extraordinario. Al entrar en su casa, Abigail encontró una escena que la asqueó pero no la sorprendió. Nabal estaba en medio de un banquete, y las escrituras nos dicen que era un banquete como de rey. Había comida en abundancia, vino fluyendo libremente, música y risas. Y Nabal estaba borracho, muy borracho, alegre en gran manera, dice el texto, con ese tipo de alegría falsa y exagerada que viene de haber bebido demasiado. Abigail lo miró y tomó una decisión sabia. No le dijo nada esa noche. ¿De qué habría servido? Estaba demasiado ebrio para comprender, demasiado embotado para apreciar lo que ella había hecho. Sus palabras habrían sido desperdiciadas, o peor, podrían haber provocado una escena violenta. Así que guardó silencio, se retiró a sus habitaciones y esperó al amanecer. La mañana siguiente llegó con la luz clara del desierto, esa luz que no perdona y lo revela todo. Nabal se despertó con lo que debió ser una resaca monumental. El vino se le había pasado, dice el texto,
y ahora estaba sobrio, con la cabeza martillándole y probablemente preguntándose qué había hecho la noche anterior. Fue entonces cuando Abigail se acercó a él y le contó todo. Le contó sobre los mensajeros de David que él había insultado tan cruelmente. Le contó sobre cómo David y 400 hombres armados habían marchado hacia su casa con la intención de matar a todo varón. Le contó sobre cómo ella, sin consultarle, había tomado provisiones de su casa. Había ido al encuentro de David. Había intercedido por él. Le describió lo cerca que habían estado todos de la muerte, lo cerca que él mismo había estado de despertar su sentencia. Las Escrituras nos dan solo una descripción breve de la reacción de Nabal. Y aconteció que cuando ella le contó estas cosas, se le quedó el corazón muerto dentro de él y se quedó como una piedra. Algunos estudiosos sugieren que fue un ataque al corazón o un derrame cerebral, el shock de darse cuenta de lo cerca que había estado de la muerte, el terror de imaginar a 400 guerreros furiosos entrando por sus puertas, la humillación de saber que su esposa había tenido que salvar su vida porque él había sido demasiado necio. Todo fue demasiado para él. Quedó paralizado, literalmente petrificado, como una piedra. No podía moverse, no podía hablar. Era como si su cuerpo hubiera reflejado finalmente lo que su corazón siempre había sido: duro, frío, insensible como una roca. Durante 10 días permaneció así, mientras los médicos de la época probablemente intentaban todo lo que sabían para revivirlo, para traerlo de vuelta, pero no hubo recuperación, no hubo despertar milagroso. Al 10º día, Nabal murió, y las Escrituras son muy claras sobre quién fue el autor de su muerte. Yahvé hirió a Nabal y murió. No fue David quien lo mató, no fue una espada la que terminó con su vida. Fue Dios mismo quien ejecutó el juicio. Nabal había recibido su castigo, pero no de la manera que David había planeado. No hubo violencia, no hubo sangre derramada, no hubo inocentes atrapados en el fuego cruzado. La justicia divina se había cumplido de una manera que dejaba las manos de David limpias. Cuando David se enteró de la muerte de Nabal, su reacción fue inmediata y profunda. «Bendito sea Yahvé», exclamó, «que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Yahvé ha tornado la maldad de Nabal sobre su propia cabeza». Reconoció que Dios había defendido su honor sin que él tuviera que mancharse las manos. Reconoció que había sido guardado, protegido de cometer un acto terrible, y reconoció que la justicia se había cumplido de la manera correcta, en el tiempo correcto, por la mano correcta. Pero David hizo algo más. Recordó las últimas palabras de Abigail: «Cuando Yahvé haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva». Y David, siendo el hombre que era, un hombre de honor y de palabra, se acordó. Envió mensajeros a Abigail con una propuesta sorprendente. Quería que ella fuera su esposa. Los mensajeros llegaron a la casa de Abigail, que ahora era una viuda, liberada finalmente del matrimonio opresivo que había soportado durante años. «David nos ha enviado a ti», le dijeron, «para tomarte por su mujer». Era una propuesta, pero también era mucho más que eso. Era un reconocimiento de su valor, de su sabiduría, de la conexión profunda que se había formado entre ellos en aquel encuentro en el camino del desierto. La respuesta de Abigail fue característica de ella, una mezcla perfecta de humildad y gracia. Se levantó, se inclinó y dijo: «He aquí tu sierva, será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor». Estaba diciendo que estaría dispuesta a ser la más humilde de las siervas en la casa de David, que no se consideraba a sí misma demasiado buena para ninguna tarea, sin importar cuán menial fuera. Era la actitud de alguien que entiende que la verdadera grandeza está en el servicio, no en ser servido, pero no se quedó allí reflexionando sobre su humildad. Las Escrituras dicen que se levantó luego Abigail apresuradamente.
Aquí está esa palabra otra vez, apresuradamente. Así como se había apresurado para salvar vidas, ahora se apresuraba para comenzar una nueva vida. Montó en un asno, llevó consigo 5 criadas que la habían servido fielmente, y siguió a los mensajeros de David, y se convirtió en su esposa. Este matrimonio no fue simplemente una historia de amor romántico, aunque ciertamente había respeto y admiración mutua. Era algo más profundo. Era el reconocimiento de que estos dos eran iguales en las formas que realmente importaban. Ambos tenían sabiduría, ambos tenían carácter, ambos entendían lo que significaba servir a un propósito mayor que ellos mismos. David había encontrado no solo una esposa, sino una consejera, una compañera que podía hablarle verdad al poder, que podía verlo no solo como era, sino como podía ser. Y Abigail había encontrado finalmente un hombre digno de su respeto, alguien cuyo corazón buscaba a Dios, alguien que podía recibir corrección sin que su ego se quebrara, alguien que valoraba la sabiduría por encima del orgullo. Después de años de vivir con un necio, ahora vivía con un hombre sabio, o al menos con un hombre que tenía la humildad de escuchar a la sabiduría cuando se le presentaba. La historia de Abigail no termina completamente con su matrimonio con David. Las Escrituras la mencionan algunas veces más. Sabemos que tuvo un hijo con David, un niño llamado Kileab en un pasaje y Daniel en otro, aunque este hijo no juega un papel prominente en las narrativas posteriores. Sabemos que ella estuvo con David en sus años de huida, compartiendo las dificultades y los peligros de esa vida nómada en el desierto. Cuando David fue capturado temporalmente por los amalecitas en Siclag, Abigail fue llevada cautiva junto con él y luego rescatada. Estuvo allí en los buenos tiempos y en los malos, una presencia constante y sabia. Pero el legado de Abigail va mucho más allá de los detalles específicos de su biografía. Su historia se convirtió en una enseñanza, en un ejemplo que se transmitió de generación en generación. En las sinagogas, cuando los rabinos enseñaban sobre la sabiduría, mencionaban a Abigail. Cuando los padres querían enseñar a sus hijas sobre el coraje y la inteligencia, les contaban sobre Abigail. Cuando alguien necesitaba entender el poder de las palabras correctas, dichas en el momento correcto, se les recordaba la historia de Abigail. Porque verán, lo que Abigail hizo en aquel camino del desierto no fue solo evitar un acto de violencia, cambió el curso de la historia. Si David hubiera matado a Nabal y a sus hombres en un ataque de ira, habría cargado con esa culpa toda su vida. Cuando más tarde se convirtió en rey, cuando estableció su reino, cuando escribió sus salmos sobre la justicia y la misericordia de Dios, siempre habría estado esa mancha, ese recuerdo de un tiempo cuando permitió que la ira controlara sus acciones. Habría sido un rey diferente, probablemente más duro, más desconfiado, menos capaz de la misericordia que a veces mostró. Más importante aún, Abigail le enseñó a David algo que él necesitaba aprender, que la verdadera fuerza no siempre está en la espada. A veces la verdadera fuerza está en la capacidad de detenerse, de escuchar, de reconsiderar. David era un guerrero magnífico, pero necesitaba aprender a ser también un rey sabio, y ese día en el desierto fue parte esencial de esa educación. Una mujer, armada solo con su inteligencia, su valentía y su elocuencia, había logrado lo que ningún ejército podría haber logrado. Había cambiado el corazón y la mente de uno de los guerreros más formidables de Israel. La historia de Abigail también nos enseña sobre el poder de la intervención oportuna. Ella no esperó a que fuera conveniente, no esperó permiso, no esperó a estar segura de que tendría éxito. Vio una necesidad, vio una oportunidad de prevenir el desastre y actuó. ¿Cuántas tragedias en la historia humana podrían haberse evitado si más personas hubieran tenido el coraje de Abigail,
Si más personas hubieran estado dispuestas a ponerse en el medio, a arriesgar su comodidad y seguridad para hacer lo correcto. Y fíjense también en cómo Abigail usó sus palabras. No regañó a David, no lo acusó, no lo hizo sentir pequeño o estúpido por su ira. En cambio, le mostró una visión más grande de sí mismo, le recordó su destino, le pintó un cuadro del futuro que él querría vivir en lugar del futuro que estaba a punto de crear. Esta es sabiduría verdadera. No solo saber qué decir, sino cómo decirlo de manera que la otra persona pueda escucharlo. Pensemos también en la situación de Abigail antes de estos eventos. Estaba atrapada en un matrimonio con un hombre imposible, un hombre cuyo nombre literalmente significaba necio. Muchas personas en su posición se habrían vuelto amargas, resentidas, se habrían encerrado en su propio sufrimiento. Pero Abigail no permitió que sus circunstancias la definieran. Cultivó su sabiduría, desarrolló su carácter, mantuvo su bondad hacia los demás. Y cuando llegó el momento crucial, tenía las herramientas internas necesarias para actuar. No se convirtió en una mujer sabia el día que se encontró con David. Ya era una mujer sabia, y ese día simplemente fue la ocasión en que su sabiduría se manifestó de manera dramática. Hay una lección profunda aquí sobre cómo el carácter se forma en los tiempos oscuros y se revela en los momentos de crisis. Abigail había pasado años viviendo con Nabal, años de frustración y probablemente de dolor, pero usó ese tiempo para crecer, no para marchitarse. Observó, aprendió, se fortaleció, y cuando llegó su momento, estaba lista. La historia también nos hace reflexionar sobre el concepto de justicia. David sentía que tenía derecho a la venganza. Desde una perspectiva humana, su ira era comprensible. Había protegido los rebaños de Nabal fielmente, esperaba nada a cambio excepto quizás un poco de hospitalidad cuando la necesitara, y en su lugar recibió insultos. ¿No tenía derecho a estar furioso? ¿No merecía Nabal ser castigado? Pero Abigail le mostró una verdad más profunda, que hay una diferencia entre tener derecho a algo y que sea correcto hacerlo, que hay una diferencia entre justicia humana y justicia divina, que a veces ceder nuestro derecho a la venganza es el acto más poderoso que podemos realizar, y Dios vindicó esa decisión. Nabal recibió su castigo, pero vino de la mano de Dios, no de la mano de David. Esto preservó a David de cargar con culpa, pero también demostró que la justicia no depende de que nosotros la ejecutemos. El universo moral tiene una manera de balancearse, el mal no queda sin castigo, pero no necesitamos ser nosotros quienes lo administremos, especialmente cuando hacerlo nos costaría nuestra propia integridad. Pensemos también en el tema del matrimonio que permea esta historia. Abigail estaba en un matrimonio terrible, pero no hay evidencia de que se quejara constantemente o buscara escapar. Simplemente vivía con dignidad dentro de sus circunstancias, haciendo el bien donde podía. Y cuando su esposo murió, no de su mano sino por la mano de Dios, se le abrió una puerta a una nueva vida. A veces, la liberación viene no porque la busquemos agresivamente, sino porque vivimos con integridad mientras esperamos. La paciencia de Abigail fue recompensada de maneras que nunca podría haber imaginado. Su matrimonio subsecuente con David tampoco fue un cuento de hadas perfecto. David, como sabemos por el resto de su historia, era un hombre complejo con sus propios defectos serios. Abigail se casó con un hombre que ya tenía otras esposas y que tendría más. Un hombre que cometería adulterio y asesinato en el caso de Betsabé y Urías. Pero en el momento de su encuentro en el desierto, ella vio algo en él que valía la pena salvar, un potencial de grandeza que merecía ser protegido. Y quizás, en los años que siguieron, ella fue una voz de razón y sabiduría en su vida,
aunque las Escrituras no nos dan esos detalles. La valentía de Abigail también merece reflexión profunda. Era una mujer en una sociedad profundamente patriarcal, donde las mujeres tenían poco poder oficial o autoridad reconocida. Sin embargo, no dejó que eso la detuviera. No se escondió detrás de excusas de "no es mi lugar" o "¿qué puedo hacer yo?". Vio lo que necesitaba hacerse y lo hizo, trabajando dentro de las limitaciones de su tiempo, pero negándose a ser limitada por ellas. Usó la cortesía, la humildad y el respeto como herramientas, pero detrás de ellas había una voluntad de hierro y una determinación inquebrantable. Su encuentro con David también demuestra el poder de la profecía hablada en fe. Cuando Abigail le dijo a David que el Señor ciertamente le haría una casa duradera, que lo establecería como príncipe sobre Israel, no había evidencia visible de eso. David era un fugitivo, viviendo en cuevas, perseguido por el rey legítimo. Pero Abigail habló como si ya fuera un hecho consumado, como si el futuro que describía fuera tan cierto como el pasado. Esta es la esencia de la fe: ver lo invisible, declarar lo que todavía no es como si ya fuera. Y sus palabras debieron haber fortalecido a David en momentos oscuros, cuando quizás dudaba de su propio destino. La historia de Abigail resuena a través de los siglos porque toca temas universales: el poder de las palabras sabias, la importancia del tiempo correcto, el valor de la acción decisiva, la fuerza que viene de la humildad genuina. Pero también resuena porque nos muestra a una mujer real, con problemas reales, en una situación imposible, que encuentra una manera de ser extraordinaria en medio de lo ordinario. ¿Cuántas personas, especialmente mujeres, a lo largo de la historia han encontrado inspiración en Abigail cuando se han visto atrapadas en circunstancias difíciles? ¿Cuántas han recordado su ejemplo cuando han tenido que hablar verdad al poder, cuando han tenido que arriesgar su seguridad para hacer lo correcto, cuando han tenido que usar su inteligencia en lugar de fuerza física para resolver problemas? Abigail les ha dado un modelo, un patrón a seguir, y su historia también habla a los hombres, especialmente a aquellos en posiciones de poder. David no era débil por escuchar a Abigail, no perdió autoridad por cambiar de opinión. Al contrario, mostró la mayor fortaleza al ser capaz de reconocer cuando estaba equivocado, al ser suficientemente humilde para recibir corrección. Los líderes verdaderamente grandes no son aquellos que nunca cometen errores, sino aquellos que pueden cambiar de curso cuando se les muestra un camino mejor. La escena del encuentro en el desierto ha sido pintada, esculpida, dramatizada innumerables veces a lo largo de los siglos. Artistas han tratado de capturar ese momento cuando David, con la espada a medio desenvainar, se detiene para escuchar a esta mujer sabia, cuando la furia en su rostro se transforma en comprensión, luego en gratitud, cuando 400 hombres armados, listos para la batalla, bajan sus armas, porque las palabras de una mujer han demostrado ser más poderosas que cualquier arsenal. Es una de las grandes escenas de intervención en toda la literatura, bíblica o secular. Piensen en lo que estaba en juego: las vidas de cientos de personas, el futuro carácter moral de un rey, el curso de la historia de Israel. Y todo pendía en la balanza de este encuentro entre un guerrero furioso y una mujer sabia. El hecho de que la sabiduría prevaleciera, de que la razón venciera a la pasión, de que el futuro mejor se salvara del futuro desastroso, todo se debió a la valentía y la elocuencia de Abigail. También vale la pena notar cómo Abigail navegó la lealtad dividida. Técnicamente, su lealtad debía ser a su esposo. Sin embargo, reconoció que hay una lealtad más alta, a lo que es correcto, a la prevención del derramamiento de sangre inocente, a la protección del destino divinamente ordenado de David.
No traicionó a su esposo al ir a David. De hecho, lo salvó, aunque él nunca lo apreciaría ni lo entendería. A veces hacer lo correcto significa actuar sin el permiso o incluso el conocimiento de aquellos a quienes estamos tratando de ayudar. La transformación que vemos en David ese día es también notable. Pasó de estar cegado por la ira a tener una claridad moral perfecta en cuestión de minutos. Las palabras correctas, dichas de la manera correcta, en el momento correcto, pueden lograr lo que la fuerza nunca podría. Esta es una lección que el mundo todavía necesita aprender. ¿Cuántos conflictos, desde disputas personales hasta guerras internacionales, podrían resolverse si más personas tuvieran la sabiduría de Abigail y más personas tuvieran la humildad de David para escuchar? El hecho de que David bendijera a Abigail, que bendijera su razonamiento, que bendijera la intervención misma que lo había estorbado, muestra la grandeza de su carácter en ese momento. Un hombre menor habría resentido ser detenido, habría sentido que su honor había sido cuestionado. Pero David vio el regalo que se le había dado, la oportunidad de no convertirse en lo que habría odiado, la oportunidad de mantener sus manos limpias, la oportunidad de vivir sin ese remordimiento particular. Cuando pensamos en los 10 días que Nabal pasó paralizado antes de morir, nos preguntamos qué pasó por su mente, si es que algo pasó. ¿Entendió finalmente lo que había hecho? ¿Comprendió cuán cerca había estado de provocar una masacre? ¿Sintió algo de gratitud hacia la esposa que lo había salvado a pesar de cómo la había tratado? Las Escrituras no nos lo dicen, solo nos dicen que quedó como una piedra, y que 10 días después el Señor lo hirió y murió. Hay una justicia poética en esto. El hombre cuyo corazón era duro como piedra, finalmente se convirtió físicamente en lo que siempre había sido espiritualmente. La rapidez con que David buscó a Abigail después de la muerte de Nabal también nos dice algo. No esperó años, no hubo un período largo de cortejo. Sabía lo que quería, sabía el valor de lo que había encontrado en ella. Hay un reconocimiento aquí de que cuando encuentras sabiduría genuina, cuando encuentras a alguien que puede hacerte mejor, que puede hablar verdad a tu vida, no la dejas escapar. David había encontrado en Abigail no solo una mujer hermosa, sino una aliada, una consejera, alguien en quien podía confiar para decirle lo que necesitaba escuchar en lugar de lo que quería escuchar. Y Abigail, por su parte, aceptó prontamente. Después de años de estar casada con un necio, la oportunidad de estar con un hombre de carácter, incluso uno que vivía como fugitivo, debió haber sido como salir de una prisión a la luz del día. Sí, la vida con David sería difícil, llena de peligros y privaciones, pero sería una vida con propósito, con significado, con un hombre que valoraba lo que ella tenía para ofrecer. La historia de Abigail también nos recuerda que nuestras circunstancias actuales no determinan nuestro destino final. Ella pasó de ser la esposa ignorada y sufriente de un hombre rico pero necio a ser la esposa honrada de un rey. No porque buscara esa posición, no porque manipulara las circunstancias, sino simplemente porque fue fiel a su carácter, porque hizo lo correcto cuando se le presentó la oportunidad. La promoción vino como resultado de su integridad, no como el objetivo de su ambición. Pensemos también en los criados de Nabal, aquellos pastores y trabajadores que habrían sido las primeras víctimas si David hubiera llevado a cabo su plan. Ellos no tenían culpa alguna en el insulto de su amo, pero habrían pagado el precio con sus vidas. Abigail no solo salvó a su esposo, salvó a todos estos inocentes. Su acto de valentía tuvo ondas de efecto que se extendieron mucho más allá de lo que quizás ella misma anticipó. Los hijos de esos sirvientes crecieron, tuvieron sus propias familias, vivieron sus vidas, todo porque una mujer tuvo el coraje de intervenir. Este es el poder de una sola persona actuando con valentía
y sabiduría. No sabemos cuántas generaciones futuras deben su existencia al acto de Abigail ese día. No sabemos cuántas vidas fueron tocadas positivamente porque David no llevó esa mancha de sangre inocente en su conciencia. El bien que hacemos se propaga de maneras que nunca podemos rastrear completamente, pero no por eso deja de ser real. La descripción de Abigail como de buen entendimiento y hermosa también merece más reflexión. En muchas culturas y épocas, la belleza de una mujer es lo primero y a menudo lo único que se menciona. Pero aquí, su inteligencia, su sabiduría, su buen entendimiento viene primero. Esto no es accidental. Las Escrituras están estableciendo que lo que hizo especial a Abigail, lo que la convirtió en una figura digna de ser recordada y estudiada durante milenios, no fue su apariencia física, sino su carácter y su mente. Y sin embargo, la mención de su belleza tampoco es irrelevante. Nos recuerda que estas cualidades no son mutuamente excluyentes. Una mujer puede ser hermosa y sabia, atractiva e inteligente. De hecho, cuando el carácter interior es fuerte y hermoso, a menudo se refleja en el exterior de maneras que van más allá de la mera apariencia física. Hay una belleza que viene de la sabiduría, una luz que brilla en los ojos de aquellos que entienden las cosas profundas de la vida. La decisión de Abigail de no informar a Nabal sobre su misión hasta después de que regresara también muestra su discernimiento práctico. Sabía que si le decía antes, él podría impedirle ir, o podría enviar sus propios mensajeros con más insultos, empeorando la situación. A veces, la sabiduría requiere actuar primero y explicar después, especialmente cuando cada momento cuenta y cuando aquellos que tienen autoridad formal están usando esa autoridad neciamente. Esto no es una carta blanca para la desobediencia o el engaño. Abigail no estaba siendo manipuladora o deshonesta. Estaba actuando en una emergencia genuina donde la inacción habría resultado en muerte masiva. Hay momentos en la vida cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, cuando tenemos que actuar según nuestra conciencia, incluso si eso significa ir en contra de lo que normalmente sería el protocolo apropiado. El discernimiento de saber cuándo esos momentos han llegado es parte de lo que hizo a Abigail tan sabia. La forma en que las Escrituras describen su movimiento es también significativa. Se apresuró, actuó prontamente, no perdió tiempo. En contraste con su esposo que se movía en la embriaguez y la indulgencia, Abigail se movía con propósito y urgencia. Entendía que el tiempo era esencial, que cada minuto podía significar la diferencia entre vida y muerte. Esta combinación de sabiduría y acción decisiva es rara. Muchas personas sabias son lentas para actuar, siempre reflexionando, siempre considerando. Muchas personas de acción rápida carecen de sabiduría, actuando impulsivamente sin pensar. Abigail combinaba ambas, pensaba claramente y actuaba rápidamente. El hecho de que llevara criadas con ella cuando fue a casarse con David también muestra su carácter. No estaba simplemente buscando escapar de su vida anterior o mejorar su propia posición. Se preocupaba por aquellas que habían servido con ella y se aseguraba de que tuvieran un lugar en su nueva vida también. Un líder verdadero no solo busca su propia promoción, sino que levanta a otros con ellos. Reflexionemos también sobre el concepto de casa estable que Abigail profetizó para David. Estaba hablando de una dinastía, de un linaje real que continuaría de generación en generación. Y así fue. La casa de David gobernó en Judá durante más de 4 siglos, a través de todos los altibajos de la historia de Israel. Y más allá de eso, según la tradición cristiana, de esa casa vendría el Mesías mismo, Jesucristo, llamado el Hijo de David. Así que las palabras proféticas de Abigail tuvieron un cumplimiento que se extendió mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado en ese camino polvoriento en las colinas de Judá.
Piensen en el contraste entre las dos casas en esta historia. La casa de Nabal era rica en bienes materiales, pero pobre en carácter y sabiduría. Tenía abundancia, pero no tenía bendición. Cuando Nabal murió, su casa se dispersó. Su nombre se olvidó, excepto como un ejemplo de necedad. No dejó legado duradero, no dejó marca positiva en el mundo. En contraste, la casa que Abigail ayudó a asegurar para David se convirtió en una de las dinastías más importantes de la historia humana, un linaje que cambió el mundo. Esto nos enseña algo profundo sobre qué es lo que realmente perdura. No es la riqueza material, no es el poder temporal, no es la posición social. Lo que perdura es el carácter, es la sabiduría, son las decisiones que tomamos en momentos cruciales. Nabal tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, pero todo eso desapareció como humo. David, en el momento de su encuentro con Abigail, no tenía nada excepto una banda de hombres leales y una promesa de Dios. Pero esa promesa, esa visión de un futuro mejor, resultó ser más valiosa que todos los rebaños de Nabal. La historia de Abigail también nos habla sobre el poder redentor de las relaciones correctas. Su matrimonio con Nabal fue probablemente un peso que llevaba diariamente, una fuente constante de frustración y dolor. Pero en lugar de destruirla, esa experiencia difícil parece haberla refinado, haberle dado la sabiduría y la profundidad de carácter que necesitaría para su encuentro con David. A veces nuestras pruebas más difíciles nos están preparando para nuestros momentos más importantes. Y cuando Dios la liberó de ese matrimonio y le dio la oportunidad de una nueva vida con David, ella estaba lista. No estaba amargada, no estaba rota, no había perdido su capacidad de amar o confiar. Había mantenido su integridad y su esperanza, y por lo tanto podía entrar en esa nueva temporada con un corazón completo. Esta es una lección poderosa sobre la resiliencia y la esperanza, que podemos pasar por experiencias difíciles sin ser definidos permanentemente por ellas, que podemos mantener nuestro mejor ser incluso en las peores circunstancias. Cuando pensamos en el momento exacto del encuentro entre David y Abigail, nos maravillamos de la providencia de Dios. Si ella hubiera salido unos minutos más tarde, habría sido demasiado tarde. Si David hubiera marchado más rápido, ya habría llegado a la casa de Nabal antes de que Abigail pudiera interceptarlo. El tiempo tenía que ser exacto, preciso hasta el minuto, y lo fue. En esa quebrada, en ese momento específico del día, dos caminos se encontraron, dos vidas se tocaron, y el curso de la historia cambió. Esto nos recuerda que no hay tal cosa como coincidencias en la economía divina. Lo que nos parece casualidad o suerte es a menudo la mano invisible de Dios, ordenando los eventos de manera que sus propósitos se cumplan. Abigail podría haber pensado que simplemente estaba teniendo suerte al encontrar a David justo a tiempo, pero David lo vio claramente. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Dios había orquestado ese encuentro. La humildad de Abigail al postrarse ante David también merece atención. En su cultura este era el gesto apropiado ante alguien de mayor rango. Pero hay algo más profundo aquí. Al humillarse físicamente, estaba mostrando la humildad de su corazón. No vino con arrogancia o con un sentido de superioridad moral. No vino para sermonear o regañar. Vino como una suplicante, reconociendo la autoridad de David, incluso mientras buscaba influir en su decisión. Esta es una lección importante sobre cómo el cambio verdadero a menudo sucede. No es a través de la confrontación agresiva o la superioridad moral, sino a través de la humildad combinada con la verdad. Abigail honró a David incluso mientras lo corregía. Le mostró respeto incluso mientras le mostraba un camino mejor.
Esta combinación de humildad y verdad es poderosa porque desarma la defensividad y abre el corazón a la persuasión. El hecho de que David bendijera específicamente el razonamiento de Abigail es también significativo. No solo bendijo su belleza o su generosidad o su valentía, aunque todas estas eran dignas de bendición. Bendijo su mente, su capacidad de pensar claramente y comunicar persuasivamente. En una época cuando las mujeres raramente eran valoradas por su intelecto, David reconoció y honró el de Abigail. Esto nos dice algo hermoso sobre David también, que era lo suficientemente seguro de sí mismo para apreciar y aprender de la inteligencia de una mujer. Cuando Abigail regresó a su casa después de su misión exitosa, debe haber experimentado una mezcla compleja de emociones. Alivio de que la crisis había sido evitada, gratitud hacia Dios por haberla guiado y protegido, quizás también una sensación de tristeza o resignación al tener que regresar a su vida con Nabal. Sabía que él no apreciaría lo que había hecho, probablemente ni siquiera lo entendería, pero lo hizo de todos modos, no por reconocimiento o gratitud, sino porque era lo correcto. Esta es la marca del carácter verdadero, hacer lo correcto incluso cuando nadie lo notará o apreciará, servir incluso cuando no habrá recompensa visible. Abigail vivía de acuerdo a un estándar interno que no dependía de validación externa. Esto la liberaba para actuar con integridad sin importar las circunstancias. La muerte de Nabal, 10 días después de escuchar lo que había sucedido, es uno de esos momentos en las Escrituras donde vemos la justicia divina operando de manera directa y dramática. No fue David quien lo castigó. No fue Abigail quien buscó venganza. Fue Dios mismo quien ejecutó el juicio. Esto valida la confianza de Abigail de que la justicia no necesitaba ser forzada por medios humanos. Si simplemente hacemos lo correcto y dejamos los resultados a Dios, Él se encargará de lo que necesita ser hecho. La velocidad con que David envió mensajeros a Abigail después de la muerte de Nabal también sugiere que él había estado pensando en ella, que su encuentro lo había impactado profundamente. No fue simplemente que recordó vagamente a una mujer que una vez le había dado comida. Había quedado profundamente impresionado por su sabiduría, su carácter, su valentía, y cuando supo que estaba libre, actuó inmediatamente para asegurarla como su esposa. La disposición de Abigail de lavar los pies de los siervos de David como expresión de su humildad nos muestra que su encuentro con él no la había llenado de orgullo o un sentido exagerado de su propia importancia. Acababa de salvar a un futuro rey de cometer un error terrible. Había recibido profecías sobre su grandeza. Estaba siendo cortejada por este hombre notable. Habría sido fácil para ella volverse orgullosa, pero en cambio expresa su disposición de realizar el servicio más humilde. Esta es humildad genuina, no falsa modestia. El legado de Abigail se extiende más allá de su propia vida de maneras que probablemente nunca anticipó. A lo largo de los siglos, incontables mujeres han encontrado en su historia la validación de que sus mentes, su sabiduría, su capacidad de razonamiento son valiosas y deben ser usadas. Han aprendido de ella que es posible ser fuerte y femenina, sabia y gentil, valiente y respetuosa, todo al mismo tiempo. Estas cualidades no son contradictorias, sino complementarias. Los hombres también han aprendido de esta historia. Han aprendido que escuchar consejo sabio, incluso de fuentes inesperadas, es señal de fortaleza, no de debilidad. Han aprendido que la verdadera autoridad no se siente amenazada por ser desafiada o cuestionada, sino que puede considerar nueva información y cambiar de curso cuando es apropiado. Han aprendido que los mejores líderes son aquellos que pueden ser enseñados. Abigail también nos enseña sobre el valor del discernimiento de tiempo. Sabía cuándo hablar y cuándo callar.
Habló a David en el momento crucial, pero esperó hasta el momento apropiado para hablar con su esposo sobre lo que había hecho. No despertó a Nabal en medio de su borrachera para confrontarlo. Esperó hasta que estuviera sobrio y pudiera comprender. Este discernimiento sobre cuándo y cómo comunicar verdades difíciles es una habilidad rara y valiosa. La transformación que vemos en la vida de Abigail, de esposa de un necio a esposa de un rey, nos recuerda que Dios puede redimir incluso las situaciones más difíciles. No sabemos por qué ella tuvo que pasar por años de matrimonio con Nabal. Quizás fue simplemente la suerte de las circunstancias en una sociedad donde las mujeres tenían poco control sobre tales cosas. Pero Dios usó incluso esa experiencia difícil como parte de su preparación para el papel que jugaría en la vida de David y en la historia de Israel. Cuando reflexionamos sobre el coraje que le tomó a Abigail hacer lo que hizo, nos asombramos. Era una mujer sola, acercándose a un ejército de hombres armados y enojados. Fácilmente podría haber sido malinterpretada, podría haber sido vista como parte del problema en lugar de parte de la solución, pero confió en que su sinceridad y su sabiduría se harían evidentes, y lo fueron. A veces tenemos que arriesgar ser malentendidos para hacer lo correcto. Su historia también nos habla sobre la importancia de conocer nuestro contexto y nuestro momento. Abigail sabía quién era David. Entendía la situación política, reconocía la importancia del momento histórico en que vivía. No estaba absorta en su propio mundo pequeño, sino que prestaba atención al mundo más grande a su alrededor. Esta conciencia la capacitó para actuar efectivamente cuando llegó su momento. El hecho de que las escrituras preservaran su historia con tanto detalle nos dice que los escritores antiguos reconocieron su importancia. En un texto donde muchas mujeres son mencionadas solo de pasada, si es que lo son, Abigail recibe un tratamiento extenso. Su conversación con David es registrada con gran detalle. Su carácter es descrito explícitamente. Su sabiduría es elevada como ejemplo. Esto nos dice que incluso en aquella cultura antigua y patriarcal, había un reconocimiento de que algunas mujeres eran extraordinarias y merecían ser recordadas. La palabra Abigail misma ha llegado a ser en algunas culturas un término para una doncella o criada fiel y leal, aunque este uso moderno apenas captura la grandeza de la Abigail original. Ella no era simplemente una sirvienta fiel, sino una mujer de profunda sabiduría, valentía moral y habilidad diplomática extraordinaria. Su nombre debería evocar no solo fidelidad, sino también inteligencia aguda y coraje moral. Cuando pensamos en los momentos definitorios de la vida de David, muchos nos vienen a la mente: su unción por Samuel, su victoria sobre Goliat, su amistad con Jonatán, su ascenso al trono, su adulterio con Betsabé, la rebelión de Absalón. Pero su encuentro con Abigail merece un lugar en esa lista también. Fue un momento cuando podría haber tomado un camino que habría cambiado fundamentalmente quién era, y fue salvado de eso por la intervención de una mujer sabia. La rapidez de los eventos después de la muerte de Nabal, la propuesta de David y la aceptación de Abigail sugiere que ambos reconocieron en ese breve encuentro en el desierto algo significativo y profundo. No fue simplemente atracción física o conveniencia práctica, fue un reconocimiento mutuo de calidad de carácter, de alineación de valores, de respeto genuino. En aquella cultura donde los matrimonios raramente se basaban en tales cosas, esto era notable. El número de provisiones que Abigail reunió, cuando lo consideramos cuidadosamente, es también impresionante. 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas preparadas, 5 seahs de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 tortas de higos. Esto no era una ofrenda pequeña o simbólica, era sustancial, generosa, apropiada para el servicio que David y sus hombres habían prestado.
Le muestra que Abigail entendía el principio de compensación justa, de honor merecido, de reconocimiento apropiado por el servicio prestado. También es notable que ella no trató de minimizar la ofensa de su esposo o hacer excusas por él. Ella simplemente lo llamó por lo que era: necio, insensato. Esta honestidad directa, combinada con su humildad y su generosidad, creó una combinación irresistible. David no podía permanecer enojado cuando alguien estaba siendo tan honesto sobre la situación y tan generoso en su respuesta. La historia de Abigail nos recuerda que una persona puede hacer una diferencia enorme. Ella no era una profetisa oficial, no era una juez como Débora, no tenía ninguna posición de autoridad reconocida. Era simplemente una mujer sabia que vio una necesidad y actuó. Pero su acción salvó vidas, cambió el curso de eventos, protegió el futuro de un rey. Nunca debemos subestimar el impacto que una persona con sabiduría y coraje puede tener. Su disposición de actuar sin consultar a su esposo, aunque puede parecer problemática desde algunas perspectivas, debe entenderse en su contexto. Esta era una emergencia genuina, las vidas estaban en juego, el tiempo era esencial y su esposo, por su propia necedad, había creado la crisis. Hay momentos cuando la obediencia ciega a la autoridad formal sería en sí misma inmoral, cuando debemos actuar según nuestra conciencia y nuestro juicio moral, incluso si eso significa ir contra el protocolo normal. El contraste entre Abigail y Nabal es casi cómicamente extremo. Él es descrito como duro y malo en sus obras, mientras que ella es de buen entendimiento y hermosa. Él es necio según su propio nombre, mientras que ella es sabia más allá de lo común. Él actúa impulsivamente y con arrogancia, mientras que ella actúa con cuidado y humildad. Es difícil imaginar dos personas más diferentes unidas en matrimonio. Sin embargo, esa situación imposible fue el crisol en el que se refinó el carácter de Abigail. Cuando David la bendice a ella y a su razonamiento, está estableciendo un precedente importante. Está diciendo públicamente, ante sus hombres, que esta mujer tiene sabiduría que merece respeto y atención. En una cultura donde las mujeres frecuentemente eran vistas como propiedad o como seres de capacidad mental inferior, esta afirmación de David era radical. Estaba reconociendo la igualdad intelectual y moral de Abigail. La profecía de Abigail sobre David, que el Señor haría con él conforme a todo el bien que había hablado sobre él, resultó ser exacta. David se convirtió en rey, estableció su reino, derrotó a sus enemigos, expandió las fronteras de Israel, llevó el arca a Jerusalén, preparó el camino para la construcción del templo. Llegó a ser considerado el modelo del rey ideal, el estándar por el cual todos los reyes futuros serían medidos. Todo lo que Abigail profetizó se cumplió, y su advertencia también resultó ser profética. Cuando David más tarde cometió adulterio con Betsabé y arregló el asesinato de su esposo Urías, la mancha que quedó en su conciencia fue exactamente el tipo de cosa sobre la que Abigail lo había advertido. El profeta Natán confrontó a David, y David se arrepintió profundamente, pero las consecuencias de ese pecado lo persiguieron por el resto de su vida. Ojalá hubiera tenido una Abigail cerca en ese momento para detenerlo antes de actuar, como ella lo había detenido en el desierto. Esto nos muestra que incluso los mejores de nosotros necesitamos personas en nuestras vidas que puedan hablar verdad, que puedan advertirnos cuando estamos a punto de cometer errores terribles. David tuvo esa persona en Abigail en un momento crucial y la escuchó y se salvó de una tragedia. Más tarde, cuando la pasión lo cegó de nuevo, no tenía a nadie que pudiera detenerlo antes del hecho, solo a alguien que lo confrontó después. La diferencia en los resultados es instructiva. El papel de los sirvientes en esta historia también merece atención.
Fue un sirviente quien tuvo el coraje de ir a Abigail y contarle lo que había sucedido. Ese sirviente no sabía cómo respondería ella. Podría haber sido castigado por sembrar problemas o por hablar mal de su amo. Pero él sabía que Abigail era diferente, que ella escucharía, que ella se preocuparía, y tuvo razón. Esta confianza que los sirvientes tenían en Abigail nos dice mucho sobre el tipo de persona que era en su vida diaria, no solo en momentos de crisis. Cuando Abigail se fue con David para convertirse en su esposa, llevó consigo a 5 doncellas. Esto era típico para una mujer de su posición, pero también nos muestra que no estaba dejando atrás completamente su vida anterior. Llevó consigo a aquellas que la conocían, que habían trabajado con ella, que podrían dar testimonio de su carácter. Estas mujeres serían sus compañeras en su nueva vida, un puente entre su pasado y su futuro. La vida que Abigail eligió con David no era fácil. Él todavía era un fugitivo en ese momento, viviendo en el desierto, escondiéndose de Saúl. Ella intercambió la comodidad y la seguridad de una casa rica por la incertidumbre y el peligro de la vida de fugitivo. Pero eligió el significado sobre la comodidad, el propósito sobre la seguridad. Esta es una elección que cada generación debe hacer de nuevo. ¿Viviremos por la comodidad o por el significado? ¿Buscaremos seguridad o propósito? Su matrimonio con David tampoco fue exclusivo. David ya tenía otra esposa, Ahinoam de Jezreel, y tendría más. En el contexto de su cultura, esto era normal para los hombres de alto rango, pero no podemos fingir que no tendría sus propios desafíos y dificultades. Sin embargo, no hay registro de que Abigail se quejara o causara problemas. Parece haber navegado estas complejidades con la misma gracia y sabiduría con que había navegado su vida con Nabal. El hijo que tuvo con David, llamado Kileab, o Daniel dependiendo del pasaje, no juega un papel prominente en las narrativas bíblicas. No fue parte de las intrigas de sucesión que plagaron los últimos años de David. Esto podría sugerir que murió joven, o simplemente que era de carácter pacífico y no ambicionaba el trono. En cualquier caso, el legado principal de Abigail no fue a través de sus hijos biológicos, sino a través del impacto que tuvo en David y, por extensión, en toda la nación de Israel. Cuando reflexionamos sobre la totalidad de la vida de Abigail, como nos es revelada en las Escrituras, vemos un arco de transformación y redención. Comienza en circunstancias difíciles, casada con un hombre imposible, pero ella no permite que esas circunstancias la definan o la destruyan. En cambio, cultiva su sabiduría, mantiene su integridad, trata bien a los demás. Cuando llega el momento crucial, está lista. Actúa con valentía y sabiduría, salva vidas, cambia el curso de la historia. Y es recompensada no solo con liberación de su situación difícil, sino con una nueva vida llena de propósito y significado. Esta es la historia de cómo Dios puede tomar cualquier situación, sin importar cuán imposible parezca, y usarla para sus propósitos. Es la historia de cómo el carácter formado en tiempos difíciles puede brillar en momentos cruciales. Es la historia de cómo una persona con sabiduría y coraje puede alterar el destino de naciones. El nombre de Abigail, que significa «mi padre es gozo» o «fuente de alegría», resultó ser profético. Ella fue una fuente de alegría para aquellos que la conocieron. No la alegría superficial de la diversión o el entretenimiento, sino la alegría profunda que viene de vivir con integridad, de ser fiel en las cosas pequeñas, de estar listo cuando llega el momento grande. Su padre, quien quiera que haya sido, le dio un nombre hermoso y ella lo vivió completamente. Hermanos y hermanas, cuando consideramos esta historia en su totalidad, ¿qué nos dice? Nos dice que la sabiduría es más valiosa que el oro, que las palabras correctas en el momento correcto pueden cambiar el mundo, que el coraje de actuar según nuestras convicciones puede salvar vidas.
Nos dice que Dios puede usar a cualquier persona sin importar su género o su posición social, si esa persona está dispuesta a ser usada. Nos dice que ninguna situación está tan perdida que Dios no pueda redimirla. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Abigail no sabía que su historia sería contada durante miles de años, que millones de personas leerían sobre ella y se inspirarían en su ejemplo. Simplemente hizo lo correcto en el momento que enfrentaba. Pero ese acto de rectitud se propagó a través de los siglos, tocando incontables vidas. Nos enseña sobre el poder de la intervención oportuna, sobre estar dispuestos a ponernos en el medio cuando vemos que algo terrible está a punto de suceder. ¿Cuánto sufrimiento en el mundo podría evitarse si más personas tuvieran el coraje de Abigail? Si más personas estuvieran dispuestas a arriesgar su comodidad para prevenir el desastre. Nos muestra que la verdadera fortaleza no siempre está en la espada o en el músculo, sino en la sabiduría, en las palabras bien elegidas, en la valentía de hablar verdad. Abigail no tenía ejército, no tenía armas, no tenía autoridad oficial, pero tenía algo más poderoso, tenía sabiduría y tuvo el coraje de usarla. Y finalmente nos recuerda que debemos estar dispuestos a escuchar, especialmente cuando la verdad viene de fuentes inesperadas. David fue lo suficientemente grande para escuchar a una mujer que técnicamente no tenía derecho a darle órdenes. Fue lo suficientemente humilde para cambiar de opinión cuando se le mostró un camino mejor. Esta humildad, esta disposición a ser enseñado, es una de las marcas de la verdadera grandeza. Así que recordemos a Abigail, la mujer cuya sabiduría detuvo la espada de la venganza, que salvó vidas con sus palabras, que vio el futuro de un rey cuando él todavía era un fugitivo, que tuvo el coraje de actuar cuando el momento lo requería. Que su ejemplo nos inspire a desarrollar nuestra propia sabiduría, a actuar con coraje cuando sea necesario, a hablar verdad con humildad y a confiar que Dios puede usar nuestras acciones para propósitos más grandes de lo que podemos imaginar. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Proverbios 14:1. Y así, queridos hermanos y hermanas, hemos caminado juntos por esta historia extraordinaria. Hemos visto cómo una mujer, armada solamente con sabiduría y valentía, cambió el curso de la historia. Hemos visto cómo las palabras correctas en el momento correcto pueden ser más poderosas que 1000 espadas. Hemos visto cómo Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a confiar en Él y actuar con coraje. Que la historia de Abigail viva en vuestros corazones, no como un cuento antiguo de tiempos pasados, sino como un espejo en el cual podéis ver vuestro propio potencial. Cada uno de vosotros enfrenta momentos en la vida cuando debéis elegir entre el silencio y el hablar, entre la inacción y el coraje. Que cuando esos momentos lleguen, recordéis a Abigail en aquel camino del desierto, decidiendo en un instante arriesgar todo por hacer lo correcto. Que cultivéis la sabiduría como ella lo hizo, no solo en tiempos de paz, sino especialmente en tiempos de prueba. Que desarrolléis el discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Que tengáis el coraje de intervenir cuando veáis que el desastre se acerca, incluso si significa ir contra las expectativas o arriesgar vuestra propia comodidad. Y que cuando enfrentéis situaciones difíciles, matrimonios complicados, circunstancias imposibles, recordéis que esas mismas dificultades pueden ser el yunque sobre el cual Dios forja vuestro carácter, preparándoos para el momento cuando más se os necesite. No desperdiciéis vuestras pruebas en amargura o resentimiento.
Usadlas para crecer en sabiduría, para profundizar en compasión, para fortaleceros en carácter. La historia de Abigail continuará siendo contada mientras haya personas que valoren la sabiduría, que aprecien el coraje, que comprendan que una persona puede hacer una diferencia. Y vosotros, al escuchar esta historia esta noche, os habéis convertido en parte de su legado. Lleváis ahora dentro de vosotros el conocimiento de lo que es posible cuando la sabiduría y el coraje se encuentran. Que el Dios de Abigail, el Dios que la envió a aquel encuentro en el desierto, el Dios que transformó su vida de tragedia en triunfo, sea también vuestro Dios. Que os guíe como la guió a ella, que os dé sabiduría cuando la necesitéis, que os dé coraje cuando debáis actuar, que os proteja cuando os arriesguéis por hacer lo correcto. Recordad siempre que no estáis solos en vuestros momentos de decisión. El mismo Dios que estuvo con Abigail en aquel camino está con vosotros en vuestros caminos. El mismo Espíritu que le dio las palabras correctas puede daros las palabras que necesitáis. La misma providencia que orquestó aquel encuentro perfecto en el tiempo perfecto está obrando en vuestras vidas también, preparando encuentros, abriendo puertas, creando oportunidades para que vosotros también podáis marcar la diferencia. Que cuando os acostéis esta noche, lo hagáis con la paz de saber que vuestras vidas tienen propósito, que vuestras decisiones importan, que vuestra sabiduría es valiosa, que soñéis con posibilidades, con momentos en que podréis actuar con valentía, con oportunidades de usar vuestros dones para bendecir a otros y cambiar el mundo a vuestro alrededor. Y mañana cuando despertéis, que lo hagáis con la determinación de vivir como Abigail vivió, con integridad en las cosas pequeñas, preparándoos para las grandes, con bondad hacia todos, especialmente hacia aquellos bajo vuestro cuidado, con sabiduría que viene de observar, escuchar y reflexionar, con coraje que viene de saber que servís a un propósito mayor que vosotros mismos. No sabéis qué encuentros os esperan en los caminos de vuestra vida. No sabéis cuándo llegará vuestro momento crucial, cuándo se os llamará a actuar con decisión y valentía. Pero cuando llegue ese momento, y llegará, que estéis listos como Abigail estuvo lista, que no dudéis, que no os acobardéis, que no perdáis la oportunidad por miedo o incertidumbre, que actuéis con la confianza de saber que Dios os ha preparado para ese preciso instante. Y si ya habéis enfrentado vuestros momentos cruciales y sentís que habéis fallado, que quizás no actuasteis con la sabiduría que deberíais haber tenido, recordad esto. La gracia de Dios es más grande que nuestros fallos. David fue salvado de cometer un terrible error, pero más tarde cometió otros. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. La misericordia es nueva cada mañana. Siempre hay otra oportunidad de elegir la sabiduría, de actuar con coraje, de hacer lo correcto. La historia de Abigail nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de los eventos. Nunca es demasiado tarde para intervenir. Nunca es demasiado tarde para hablar verdad. Ella se apresuró, actuó con urgencia, porque sabía que el tiempo importaba. Nosotros también debemos vivir con ese sentido de urgencia, no de pánico, sino de propósito, sabiendo que nuestras acciones hoy moldean el mañana. Que los padres enseñen esta historia a sus hijos, no solo como un cuento antes de dormir, sino como una lección de vida. Que las madres la compartan con sus hijas, mostrándoles que las mujeres pueden ser fuertes y sabias, que sus voces importan, que su sabiduría es valiosa. Que los hijos la aprendan también para que crezcan respetando la sabiduría sin importar de dónde venga, para que sean como David, capaces de escuchar y cambiar cuando se les muestra un camino mejor. Que los maestros la enseñen en las escuelas, los predicadores desde los púlpitos, los abuelos a sus nietos alrededor del fuego. Que esta historia viva de generación en generación, porque sus lecciones son eternas,
sus verdades son universales, su poder para inspirar y transformar nunca envejece. Y cuando contéis esta historia a otros, hacedlo como yo os la he contado esta noche, con reverencia por la sabiduría de Abigail, con admiración por su coraje, con gratitud por su ejemplo. Recordadles que ella no era perfecta, que era humana como todos nosotros, pero que eligió usar sus dones para el bien, eligió arriesgar por hacer lo correcto, eligió la valentía sobre la cobardía. Que su nombre sea pronunciado con honor. Abigail, la mujer que evitó una tragedia con sabiduría. Abigail, cuyas palabras cambiaron el corazón de un rey. Abigail, que nos mostró que una persona puede hacer una diferencia inmensa. Abigail, cuya historia seguirá inspirando, mientras haya personas que busquen vivir con propósito y significado. En los días difíciles que vendrán, y vendrán porque así es la vida, recordad a Abigail y encontrad fortaleza. Cuando enfrentéis decisiones imposibles, recordad su ejemplo y encontrad claridad. Cuando dudéis de que podáis marcar una diferencia, recordad su historia y encontrad coraje. Cuando os sintáis insignificantes o sin poder, recordad que ella también era solo una persona, pero una persona que actuó en el momento correcto y cambió el mundo. Las estrellas que brillaban sobre aquel encuentro en el desierto todavía brillan hoy. El Dios que estuvo presente en aquel momento todavía está presente ahora. Las verdades que se revelaron en aquel intercambio entre David y Abigail todavía son verdad. Y las posibilidades que se abrieron cuando ella tuvo el coraje de actuar todavía están abiertas para nosotros hoy. Así que id en paz, hermanos y hermanas, pero id con propósito. Descansad esta noche, pero despertad listos para actuar. Recordad esta historia, pero más importante aún, vivid sus lecciones. Sed sabios como Abigail, valientes como ella fue valiente, humildes como ella fue humilde, pero firmes como ella fue firme cuando importaba. Y que el legado de Abigail continúe en vosotros, en vuestras decisiones, en vuestras acciones, en la manera en que vivís vuestras vidas. Que cuando vuestra historia sea contada, cuando vuestros nietos pregunten qué tipo de persona fuisteis, puedan decir con orgullo, fueron personas de sabiduría y coraje, como Abigail de antaño. No tuvieron miedo de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Usaron sus dones para bendecir a otros. Marcaron una diferencia en su mundo. Este es el llamado que nos deja la historia de Abigail. No es un llamado a ser perfectos, sino a ser fieles. No es un llamado a ser poderosos según los estándares del mundo, sino a ser sabios según los estándares de Dios. No es un llamado a buscar la gloria, sino a hacer lo correcto sin importar quién esté mirando. La noche cae ahora más profundamente sobre nosotros, queridos hermanos y hermanas. Las sombras se alargan, el silencio se profundiza. Es tiempo de descansar, de permitir que estas palabras se asienten en vuestros corazones, de permitir que esta historia se convierta en parte de vosotros. Cerrad vuestros ojos, sabiendo que habéis escuchado una historia verdadera, una historia de cómo Dios obra a través de personas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Y mientras dormís, que el espíritu de Abigail os inspire en vuestros sueños, que veáis posibilidades donde otros ven imposibilidades, que sintáis el coraje surgiendo dentro de vosotros para los momentos que vendrán, que despertéis renovados, refrescados, listos para vivir con la misma sabiduría y valentía que ella modeló hace tantos siglos, porque su historia no ha terminado. Continúa en cada persona que la escucha y decide vivir diferente como resultado. Continúa en cada acto de coraje inspirado por su ejemplo. Continúa en cada palabra sabia pronunciada en el momento crucial. Continúa en cada vida salvada porque alguien tuvo la valentía de intervenir. Y continuará en vosotros si así lo elegís.
El legado está en vuestras manos ahora. La antorcha ha sido pasada. La historia ha sido contada. ¿Qué haréis con ella? ¿La dejaréis simplemente como un cuento bonito que escuchasteis una vez? ¿O permitiréis que transforme vuestra manera de ver el mundo, vuestra manera de actuar en él, vuestra manera de ser en medio de él? La elección es vuestra, como fue de Abigail. Ella pudo haber quedado callada. Pudo haber decidido que no era su problema, pudo haber dejado que los eventos siguieran su curso natural, pero no lo hizo. Se levantó, actuó, cambió todo, y esa misma opción se os presenta a vosotros todos los días. Quedarse callado o hablar, permanecer pasivo o actuar, aceptar lo que es o trabajar por lo que debería ser. Que elijáis sabiamente, como ella eligió sabiamente, que actuéis valientemente, como ella actuó valientemente, que viváis fielmente, como ella vivió fielmente, y que al final de vuestros días, cuando miréis atrás en vuestra vida, podáis ver los momentos cuando hicisteis la diferencia, cuando vuestra sabiduría salvó el día, cuando vuestro coraje cambió el resultado, cuando vuestra fe movió montañas. Este es mi deseo para vosotros, mi oración por vosotros, mi esperanza para vosotros. Que seáis como Abigail, sabios, valientes, fieles, dispuestos a arriesgar por hacer lo correcto, capaces de ver más allá del momento presente hacia las consecuencias futuras, comprometidos con un propósito mayor que vosotros mismos. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Proverbios 14:1. Que esta verdad resuene en vuestros corazones mientras os entregáis al sueño. Que edifiquéis con sabiduría, que construyáis con propósito, que viváis con intención. Que vuestras vidas sean casas edificadas sobre roca sólida, capaces de resistir cualquier tormenta porque están fundadas en la sabiduría de lo alto. Que la paz del Altísimo descienda sobre vosotros como rocío sobre la hierba. Que vuestro sueño sea profundo y reparador, lleno de sueños de esperanza y posibilidad. Que despertéis renovados en cuerpo y espíritu, listos para enfrentar el nuevo día con valentía y sabiduría. Que llevéis con vosotros la historia de Abigail como un tesoro en vuestro corazón, una luz en vuestro camino, una inspiración para vuestra vida. La historia ha sido contada, pero su impacto apenas comienza. Cada vez que la recordéis, cada vez que actuéis según sus principios, cada vez que elijáis la sabiduría sobre la necedad, el coraje sobre el miedo, la acción sobre la pasividad, la historia de Abigail vive de nuevo. Y a través de vosotros, su legado continúa tocando nuevas vidas, inspirando nuevos actos de valentía, cambiando el mundo un corazón a la vez. Que el Señor os bendiga y os guarde, que haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga de vosotros misericordia, que alce sobre vosotros su rostro y ponga en vosotros paz. Que os dé sabiduría para los días que vienen, coraje para los momentos que importan y fidelidad para el largo camino de la vida. Y que la sabiduría de Abigail sea vuestra sabiduría, su coraje sea vuestro coraje, y su legado continúe a través de vosotros y de vuestros hijos, de generación en generación, hasta el fin de los tiempos. Amén y amén. Descansad ahora en paz, sabiendo que sois amados, que vuestras vidas tienen propósito y que el mismo Dios que estuvo con Abigail está con vosotros, hoy y siempre. Buenas noches, hermanos y hermanas, que vuestros sueños sean dulces y vuestro despertar sea alegre, hasta que nos encontremos de nuevo en la luz del nuevo día. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Shalom, paz, descansad.